Hola, soy Jeffrey con el Mensajero Maranata. En este canal te ayudamos a entender las profecías bíblicas y prepararte para el pronto regreso de nuestro amado Jesucristo. Si eres nuevo en nuestro canal, por favor suscríbete y dale clic a la campanita para que puedas recibir un aviso de los videos que estaremos presentando en el futuro. Y yo sé que muchos están emocionados para ver la situación de este Elías. Y a esta parte le vamos a llamar nosotros el oro de Elías. Miren, ¿por qué el oro de Elías? Vamos a descubrir por qué el oro de Elías. Así que vayan conmigo nuevamente. Recuerden, en esta sección vamos a empezar a hablar y vamos a dedicar tiempo para hablar del tercer Elías, de este Elías que debía estar, de acuerdo a Malaquías 4, venir antes de que venga Cristo a esta tierra. Vamos a ampliar este mensaje y la responsabilidad de este pueblo de los últimos tiempos. Esta es la segunda parte de este tema y lo llamo el oro de Elías. Así que acompáñenme. Miren, una pregunta. Yo creo que aquí voy a avanzar un poquito más rápido en los textos porque yo sé que ya los hemos leído algunos de ellos. Pregunta, ¿sobre qué nación reinó el rey Acab? Vamos a ver qué nos dice la Biblia. ¿Recuerdan ustedes? Yo les pongo el tema aquí en la pantalla para que ustedes lo puedan ver. Nosotros vemos de acá en Primera Reyes que el rey Acab reinó sobre ¿qué? Yo he marcado en amarillo. Reinó sobre ¿qué? Sobre Israel, ¿verdad? El rey Acab era un rey, el rey de Israel. Así que miren, ¿y qué hizo Acab? Provocó la ira de Jehová, provocó la ira de Dios este rey Acab. Ahora quiero que vean ustedes acá. Dice, cuando Acab vio a Elías, le dijo, tú eres el que turbaste a Israel. Y eso lo vimos, ¿verdad? Y él le respondió refiriéndose a Elías, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Bueno, vean conmigo. Es muy importante que empecemos con esto, mis hermanos. Esta segunda parte tiene como propósito ponerle la lupa a este tercer Elías. Vamos a analizarlo. ¿Quién era el rey Acab? El rey Acab era el rey del pueblo de Dios, el rey sobre Israel. Así que cuando Elías le está dando este mensaje de amonestación, se lo está dando al rey de Israel. ¿Y qué le dice? Yo no soy el que he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Dios. ¿Y qué cosa? Siguiendo a los Baales. Déjenme decirles que un rey sabe lo que debe hacer. Cuando tú no te conviertes en rey simplemente sin saber nada. Este rey Acab sabía qué debía hacer, sabía lo correcto, pero sin embargo no lo hizo. ¿Y qué hay acerca de Juan el Bautista, en el tiempo de Juan el Bautista? ¿Quién era el rey durante Juan el Bautista? Miren, quiero que vean conmigo. ¿Sobre quién gobernaba el rey Herodes en el tiempo de Juan el Bautista? ¿Qué nos dice la Biblia? Este rey Herodes, miren, voy a leer acá Mateo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¡Wow! Tremendo. Pregunta para todos ustedes. ¿Por qué el rey Herodes se molestaría al enterarse de esa estrella que se veía en el oriente que representaba la venida del rey de los judíos? ¿Por qué le molestó tanto? Obviamente porque Herodes era el rey de los judíos y él no permitía otro rey, ¿verdad? Así que Herodes era el rey de los judíos y esto nos deja bien claro. Entonces, si comparamos esto, recordemos que en el tiempo de Elías, en el tiempo del rey Acab, Acab era rey de Israel. En el tiempo de Juan el Bautista, el rey de Israel era Herodes, también era rey de Israel. ¿Y qué hay acerca del Israel de hoy? ¿Se han puesto a pensar? Ahora la cosa se pone más interesante, ¿verdad? Miren, si nosotros miramos a los tres Elías, si miramos al Israel de los tiempos de Elías, si vamos al Israel de los tiempos de Juan el Bautista, ¿qué hay acerca del Israel de hoy? ¿Quién es el Israel de hoy? A ver, vamos a pensar eso por un momento. Quiero ponerles acá en la pantalla y mire, leamos nosotros esto. ¿Quién es el Israel de hoy? Quiero decirles que el Israel de hoy tiene ciertas características. El Israel de hoy es el que enseña el plan de salvación de acuerdo al santuario, mis hermanos. ¡Wow! Interesante. Pero yo no estoy escuchando mucho acerca del santuario hoy en día. Pero el Israel de hoy es el pueblo que enseña acerca del santuario.
enseña el plan de salvación de acuerdo al santuario, mis hermanos. ¿Quién más es el Israel de hoy? El Israel de hoy es aquel que guarda los mandamientos de Dios. Es el pueblo que guarda los mandamientos de Dios. ¿Quién más es el Israel de hoy? El Israel de hoy tiene un profeta verdadero. Interesante, ¿verdad? ¿Qué más tiene el Israel de hoy? Predica el mensaje de los tres ángeles sin concesiones. Vamos a resumir esto. ¿Quién es el Israel de hoy, por lo tanto? Es el mismo pueblo que enseña el plan de salvación de acuerdo al santuario, que guarda los mandamientos, tiene el profeta verdadero, predica los últimos tres mensajes de advertencia de los tres ángeles, está dispuesto a predicarlo al mundo sin concesiones, sin comprometer el mensaje, sin ponerle lechecita, sin ponerle agüita para que no se suene tan fuerte, ¿verdad? Ese es el Israel de hoy. Así que, ¿quién es el Israel de hoy? El Israel de hoy, mis hermanos, es el tercer Elías, como nosotros hemos estado estudiando esta noche. La iglesia adventista del séptimo día, el pueblo Elías de hoy, este pueblo conocido como la iglesia adventista del séptimo día. ¿Cuántos dicen amén por eso? Donde quiera que te encuentres, da un amén al Señor. Gloria a Dios. Mi hermano, mi hermana, mi amigo que nos visitas, hoy no hay otra iglesia similar en este mundo que tenga el mensaje del santuario. Quiero decirte que hoy no hay otra iglesia en el mundo que esté predicando acerca del mensaje de los tres ángeles. Tenemos un inicio nosotros como iglesia adventista en 1844 y somos ese pueblo, ese único pueblo que está siguiendo el plan del santuario, mis hermanos. Pero no se olviden de algo. No te olvides de algo. Recuerda, nosotros somos el pueblo de Israel. Somos el pueblo de Israel. Vayan conmigo nuevamente a este gráfico, a los tres Elías. Quiero que me acompañen aquí. Miren, recuerden que habíamos visto este gráfico. Terminamos con esto en la primera parte, ¿verdad? Vimos al primer Elías, a Elías Tisbita, vimos al segundo Elías, Juan el Bautista, y vimos también al tercer Elías, al pueblo remanente. Y vimos las características tan perfectas que el Señor ha creado entre los tres. Pero quiero añadirle un poco más de información a cada uno de ellos. ¿Estás listo para acompañarme? Veamos, miren. Quiero preguntarte algo. ¿Será que en el tiempo de Elías, del primer Elías, vimos que Israel se acostó con la mujer Jezabel? Así es. En el tiempo de Elías, ¿vimos que los líderes estaban sometidos a la mujer? Así es. En el tiempo de Elías, una pregunta. ¿Qué piensan ustedes? ¿Elías solo predicó a los de afuera o también predicó a los de adentro y reprendió a Israel por sus concesiones con los pueblos paganos? ¿Lo hizo? ¿Hizo eso Elías en el tiempo de Israel? Interesante, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué sucedió en el tiempo de Juan el Bautista. ¿Israel se acostó con la mujer Herodías en el tiempo de Juan el Bautista? Así es. ¿Los líderes estaban sometidos a la mujer en el tiempo de Juan el Bautista? Claro que sí. Y por último, ¿será que Juan el Bautista solo le predicó a los de afuera o también predicó a los de adentro? ¿Y reprendió a Israel por sus concesiones con los pueblos paganos? ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? ¿Ven ustedes el paralelo? Ahora vamos al tercer Elías. Quiero preguntarles, ¿será posible que Israel, el Israel de hoy, está acostada con la mujer Babilonia? Segunda pregunta, ¿están los líderes? ¿Será posible que están los líderes del Israel de hoy sometidos a la mujer? ¿Estamos viendo los paralelos? Y tercero, ¿será posible que estamos solo predicando a los de afuera o también estamos predicando a los de adentro y reprendiendo a Israel por sus concesiones con las iglesias paganas? Mis hermanos, quiero decirles que este paralelo no solamente termina aquí en lo que hemos visto. Aquí hay un paralelo claro entre el tipo y el antitipo, mis hermanos. Nosotros somos el antitipo de estas cosas que sucedieron en el pasado. Y por eso les digo, recuerden, somos el pueblo de Israel. Y quizás alguno que esté mirando este tema en esta tarde, en esta noche, está reconociendo algunas cosas que están sucediendo de repente en su iglesia, mensajes que no se están predicando y cosas que está viendo. Quiero decirte algo en esta tarde, mi hermano, mi hermana. Cristo nos dijo, sobre esta roca yo levantaré. ¿Qué cosa dice? Mi iglesia. Miren, sobre esta roca yo levantaré mi iglesia, dijo Cristo. Y él continuó diciendo, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de mí.
Eso quiere decir que las puertas del infierno tratarán de prevalecer contra el mensaje de su iglesia, pero ¿podrán? No. Tenemos confianza de que el Señor dejó claro en su palabra. Pensemos por un momento, ¿quién es la puerta del cielo? ¿Recuerdan lo que dijo Cristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Las puertas del cielo, mis hermanos, están representadas por Cristo, pero las puertas del infierno están representadas ¿por quién? Yo creo que todos ya lo saben, ¿verdad? La respuesta es clara, por el mismo Satanás. Representado en esta tierra por un sistema papal, por el anticristo, por ese sistema que habla en contra de la verdad. ¿Nos estamos entendiendo hasta aquí, mis hermanos? Por eso, quiere decir que habrá influencias, mis hermanos, tratando de penetrar a nuestra iglesia. Habrán falsas doctrinas tratando de infiltrarse y se están infiltrando en nuestra iglesia. Y ya las estamos viendo. Muchos de ustedes las están viendo. Pero todas estas falsas doctrinas, todas estas influencias no van a prevalecer, dice el Señor. No podrán triunfar porque la iglesia de Dios triunfará. ¿Cuántos dicen amén? Ahí donde quiera que estés, da un amén. Gloria a Dios, porque no podrán triunfar. El Señor dice, no podrán prevalecer. Mis hermanos, ¿no es este un mensaje hermoso? Mis hermanos, esto nos confirma de que la Biblia nos aclara y nos confirma de que la iglesia de Dios va a triunfar. Y esto te puede dar tranquilidad y seguridad, mis hermanos, en las promesas del Señor. Ahora quiero llevarlos a unos cuantos textos del Espíritu de Profecía. Necesitamos leer un poco de los textos del Espíritu de Profecía para solidificar lo que estamos viendo. Vayan conmigo. Miren lo que dice la sierva del Señor. Ni siquiera 1 de cada 20 está preparado. Es una solemne declaración la que hago a la iglesia, de que ni 1 de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se haya preparado para terminar su historia terrenal. Muchos han traído a la iglesia su propio espíritu insubordinado. Viven como pecadores y pretenden ser cristianos. Los que pretenden ser cristianos y confesar a Cristo deben salir de entre ellos y no tocar cosa inmunda y separarse. ¡Wow! ¡Qué tremendo mensaje que da la sierva del Señor allí! A ver, ¿qué es lo que está diciendo la sierva del Señor aquí? Nos está diciendo de que todos los miembros que están registrados en la membresía del pueblo de Dios, del Israel de ahora, de la iglesia adventista del séptimo día, de todos, ni siquiera 1 de 20 está preparado. Esto nos dice que ni siquiera 5 de 100, casi como 4 de 100, están listos solo para cerrar la historia de este mundo, mis hermanos. Entonces, ¿quién es este pueblo remanente? Quiero que vayan conmigo y nos enfoquemos en este tercer Elías. Les dije, ¿verdad? Vamos a ponerle el lente a este Elías y le vamos a hacer un examen. Vamos a ver realmente la situación, la condición de este tercer Elías. Vamos a identificar en la Biblia a este remanente de la mujer. Y vamos a revisar en este gráfico y vamos a poner allí una lista de preguntas. Voy a empezar una lista de preguntas. Yo sé que anteriormente hice 11 preguntas, pero ahora vamos a ampliar las preguntas porque vamos a tomarle un examen al Elías. ¿Quieren ir conmigo? Vayan conmigo acá. Miren. Adelante. Por ejemplo, primera pregunta en esta noche. Miren, al remanente. ¿Será que la iglesia de Dios, así como iglesia, porque todos nosotros, tú y yo somos la iglesia de Dios, mis hermanos, y este es un autoexamen para todos nosotros, ¿será que como iglesia estamos trabajando intensamente para preparar al mundo para la segunda venida de Cristo? ¿Será? Déjenme decirles que sí. Miren, ahí puse una estrellita, si ustedes pueden ver en pantalla, ¿verdad? Esa estrellita representa aprobación. Yo creo que sí. Le voy a dar una estrellita porque pensemos por un momento como iglesia. ¿Estamos predicando la segunda venida de Cristo? Yo creo que sí. Vayamos a la segunda pregunta. ¿Será que como iglesia estamos anunciando que hay un juicio y está a punto de ser terminado? Desgraciadamente tengo que ponerle una X, mis hermanos. Tengo que poner una X ahí. La razón por la cual realmente yo le pongo un no o una X es porque les pregunto, ¿están escuchando ustedes el mensaje, ese mensaje cortante de Elías, de Juan el Bautista? Ese mensaje que hoy debería darse, esa respuesta a lo que están haciendo las autoridades del mundo. ¿Están escuchando ese mensaje de los 3 ángeles en todas las iglesias? No, mis hermanos. ¿Se está escuchando sobre el juicio que se está dando en este momento en el cielo? ¿Se escucha este mensaje de decirle al pueblo de Dios que despierte a trabajar para el Señor? ¿O solamente estamos viendo generalmente mensajes suaves viniendo de nuestros púlpitos? Podemos ver claramente, mis hermanos,
que a nivel de iglesia mundial el mensaje se está ablandando. No se olviden, somos el pueblo de Israel. Continuemos. Miren, pregunta número 3. ¿Estamos inclinando nuestras vidas hacia la pobreza? Interesante esa pregunta. No sé si alguien de repente se preguntará qué quiere decir el hermano Jeffrey que si estamos inclinando nuestras vidas hacia la pobreza. Miren, quiero poner un texto aquí en pantalla y quiero que ustedes me acompañen para leerlo. Miren lo que dice allí. ¿Qué dice la sierva del Señor? Vamos a leer esta visión que tuvo la sierva del Señor. Mientras estaba en Battle Creek, Michigan, en agosto de 1868, soñaba con estar con una gran cantidad de personas. Una parte de esta asamblea, miren, dice, una parte de esta asamblea comenzó preparada para el viaje. Teníamos vagones de carga pesada. Al viajar el camino parecía ascender. A un lado de la carretera había un profundo precipicio, por el otro lado era una pared blanca, lisa y alta. Al continuar el viaje, el camino se hizo más estrecho y empinado. En algunos lugares parecía tan estrecho que llegábamos a la conclusión de que ya no podíamos viajar con los carros cargados. Ella continúa diciendo, miren, entonces los desatamos de los caballos, desataron los carros los caballos. Tomaron una parte del equipaje de los vagones y los colocaron sobre los caballos y continuamos el viaje a caballo. A medida que avanzábamos, el camino todavía seguía haciéndose estrecho. Entonces cortamos el equipaje de los caballos y cayó por el precipicio. Continuamos entonces a caballo, temiendo mucho y tuvimos miedo de perder el equilibrio y caer. A medida que el camino se hizo más estrecho, decidimos que ya no podíamos ir con seguridad a caballo. ¿Vemos cómo se iba acortando o adelgazando el camino? Y dice, y dejamos a los caballos y fuimos a pie en fila india, uno siguiendo los pasos del otro. El camino finalmente se hizo tan estrecho que llegamos a la conclusión de que podíamos viajar de forma más segura sin zapatos, por lo que los quitamos de nuestros pies y fuimos a cierta distancia sin ellos. Pronto se decidió que podríamos viajar de forma más segura y sin nuestras, ¿qué dice allí? Sin nuestras medias. Nos la quitamos y viajamos con los pies descalzos. ¡Wow! Y termina diciendo ella, entonces, miren lo que voy a leer aquí. Entonces pensamos en aquellos. ¿Qué cosa? Pensamos, dice ella, en aquellos que no se habían habituado a privaciones y penurias. ¿Dónde estaban los tales ahora? No estaban en nuestra compañía. En cada cambio, algunos se quedaron atrás. Y solo aquellos que quedaban son los que se habían habituado a soportar dificultades. ¡Wow! Tremendo, mis hermanos. Tremendo lo que acabamos de leer. La pregunta era, ¿estamos inclinando nuestras vidas hacia la pobreza? ¿Qué dice la sierva del Señor allí? Elena G. White tuvo una visión en donde vio al pueblo de Elías, a este pueblo, al pueblo de este tiempo, a este último tercer Elías, que mientras se acercaba a los momentos finales de este mundo, van a tener que este pueblo, tú y yo, si somos parte de este pueblo, vamos a tener que empezar a deshacernos de las cosas que tenemos, mis hermanos. Vamos a tener que empezar a dejar nuestras posesiones lujosas, nuestras posesiones innecesarias. Teníamos que salir de las deudas y vivir solamente con las necesidades básicas. Mi pregunta fue, recuerdan, ¿estamos nosotros, qué decía, preparados para la vida en la pobreza? La respuesta es no, mis hermanos. Vamos a la siguiente. ¿Espiritualmente estamos preparados como iglesia para ser perseguidos por la mujer? Como iglesia, mis hermanos, no. No estamos siendo preparados en los sermones, ¿verdad? Todos pueden contestar tranquilamente esa pregunta. Pregunta número 5. ¿Estamos como iglesia listos para recibir una sentencia de muerte? ¿Estás listo para morir por el mensaje que enseña la iglesia adventista del séptimo día? No, mi hermano. No. Número 6. ¿Estás listo estamos listos como iglesia para que nuestra fe sea aprobada? No, mis hermanos, no estamos listos todavía como iglesia para que nuestra fe sea aprobada. Número 7. ¿Estamos listos para ser trasladados al cielo? ¡Ja! Interesante. Miren, en algunos lugares he hecho esta pregunta y ¿saben qué me han dicho? Claro que sí, mi hermano, yo estoy listo para ir al cielo. Es más, si el Señor viniera ahora mismo, yo me iría al cielo. Quiero irme al cielo y yo estoy listo. No, mis hermanos. Quiero decirles algo, que los requerimientos para ir al cielo
Hay unos requerimientos especiales que el Señor tiene que ver en ti y en mí antes de que nosotros seamos trasladados al cielo. Lean conmigo lo que dice la sierva del Señor. Vamos a leer algunos textos del Espíritu de Profecía. Miren lo que dice ella para ir al cielo. Dice, una lección para nuestro tiempo. La experiencia de Enoc y de Juan el Bautista representa lo que debiera ser la nuestra. Debemos estudiar mucho más la vida de estos dos hombres. Aquel que fue trasladado al cielo sin ver la muerte y aquel que antes del primer advenimiento de Cristo fue llevado a preparar el camino del Señor y enderezar calzadas para él. Miren este siguiente texto. Y Elías, que fue trasladado sin conocer la muerte, representaba a los que cuando vuelva Cristo serán transformados en inmortales y trasladados al cielo sin ver la muerte. Enoc, hablando de las características para los que quieren ser trasladados al cielo, la sierva del Señor dice, Enoc tuvo tentaciones como nosotros. La atmósfera que respiraba como la nuestra estaba manchada por el pecado y la corrupción. Sin embargo, vivió una vida ¿de qué? De santidad. Se mantuvo limpio de los pecados que prevalecían en las épocas en que él vivió. Así nosotros podemos mantenernos puros e incontaminados. Enoc era un representante de los santos que viven entre los peligros y corrupciones de los últimos días. Vemos allí que Enoc era un tipo y nosotros somos el antitipo. ¿Estás listo para ir al cielo? ¿Qué dice la sierva del Señor ahí? Enoc tuvo un carácter muy marcado. Muchos miran en su vida como algo que nunca podría ser alcanzado por la mayoría de los mortales. La vida y el carácter de Enoc representa cómo deben ser la vida y los caracteres de aquellos que así como Enoc han de ser trasladados cuando Cristo venga. ¡Wow! Miren lo que dice aquí la sierva del Señor. Ella está diciendo aquí claramente que hay un paralelo entre el carácter de Enoc, que hay un paralelo entre el carácter de él y del pueblo que desea ser trasladado al cielo. Así como Enoc fue trasladado, nosotros también vamos a ser trasladados, dice la Biblia. Pero recuerden, la Biblia dice que Enoc caminó con Dios. Pregunta, ¿qué quiere decir caminar con Dios? Vamos a seguir leyendo. Acompáñenme aquí. Miren. Cuando Cristo venga, nuestros cuerpos han de ser transformados y hechos como su cuerpo glorioso, pero el carácter vil no será hecho santo entonces. Repito, pero el carácter vil cuando venga Cristo no será hecho santo. La transformación del carácter debe ocurrir antes de su venida. Nuestras naturalezas deben ser puras y santas. Debemos tener la mente de Cristo para que Él contemple con placer su imagen reflejada sobre nuestras almas. ¡Wow, mis hermanos! Esto sí es poderoso. No sé, si tú no estás saltando de tu asiento allí, no sé qué más puede decirle sierva del Señor para que tú saltes de tu lugar, mis hermanos. ¿Cuántos aquí se emocionan al leer esto? ¿Amén? ¿Entendieron esto? ¿Estamos entendiendo? Miren, cuando Cristo venga a cambiar nuestros cuerpos, cuando Cristo venga a cambiar nuestros cuerpos, Él va a venir a darnos un cuerpo, ¿no es cierto? Incorruptible. Pero nuestro carácter para ese momento ya debe estar alineado con el carácter de Cristo antes de que venga Cristo. Yo quiero decirte algo. Si tú mencionas hoy, como pastor o como predicador, como laico, como anciano, como te quieras llamar, dentro del pueblo de Dios, si tú mencionas hoy acerca de la perfección del carácter, si mencionas algo sobre la victoria sobre el pecado, dentro del pueblo de Dios, dentro del pueblo de Israel, mis hermanos, de tener el carácter de Cristo y de vivir una vida de santidad hoy, de que es posible, mis hermanos te van a llamar fanático, o te están llamando fanático, y seguro que lo has escuchado. Pero Cristo claramente dice, esto es uno de los requerimientos. Si nosotros vamos a ser trasladados al cielo, si tú vas a ir al cielo trasladado, mis hermanos, debes vivir como Enoc. Y esto debe ser antes de que venga Cristo. Hace un tiempo quiero comentarles algo, en una clase de escuela sabática, donde se estaba hablando justamente de este tema, y alguien dijo, ¿saben? Lo único que vamos a llevar al cielo es nuestro carácter. Y dije, momentito, ¿lo único que vamos a llevar al cielo es nuestro carácter? No. Al cielo no vamos a llevar nuestro carácter, mis hermanos. Al cielo vamos a llevar el carácter de Cristo. Podrás llevar tu personalidad, pero no tu carácter. ¿Amén? Así que miren, vamos a continuar entonces. Sigamos con nuestras preguntas. Vamos a la pregunta número 8. ¿No es cierto? Habíamos visto, ¿estás listo para ser trasladados? No estamos listos para ser trasladados. ¿Como iglesia? No. Como iglesia,
¿Estamos dirigiendo nuestras vidas a la perfección del carácter? Ni siquiera lo estamos predicando, mis hermanos. La respuesta es no. Miren, como iglesia, estamos teniendo control sobre el apetito. Hermano Jeffrey, yo creo que aquí usted va a chapar carne, como dirían algunos por allí. ¿No es cierto? Estamos como iglesia en el control del apetito. ¿Sabían ustedes que tenemos por allí? Quiero decirles algo. ¿Han escuchado ustedes por allí alguna vez en alguno de los escritos del Espíritu de Profecía algo que por allí en algún lugar de sus escritos algo que habla sobre la reforma pro salud? ¿Lo han escuchado? ¿Han escuchado algo acerca de eso desde nuestros púlpitos? Déjenme decirles que casi el 70 o el 80% del pueblo de Dios, del Israel de Dios, hoy en día está escogiendo de los escritos del Espíritu de Profecía lo que le gusta y lo que no le gusta. Parece un buffet. Así como en los tiempos de Elías, mis hermanos, el pueblo tuvo que escoger la verdad. Así como en los tiempos de Juan el Bautista, el pueblo tuvo que escoger la verdad. Nosotros, como este último Elías, también tendremos que escoger la verdad y toda la verdad, mis hermanos. Pregunto, ¿estamos nosotros en control del apetito? Déjenme decirles algo. El apetito es estimulado por los sentidos que nosotros tenemos. Así como en el jardín del Edén, ¿recuerdan ustedes a Eva en el jardín del Edén? Ella pecó como resultado de no controlar su apetito. Quiero decirles algo. El pueblo de Dios de los últimos tiempos también estará siendo probado por este mismo tema, por el apetito. ¿Qué representa este tipo de alimentación? ¿Ven ustedes esto en pantalla? Miren. Yo creo que al verlo todos pueden ya imaginarse de lo que voy a decir. ¿No es cierto? Quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué tenemos nosotros la reforma pro salud? Esto representa una alimentación chatarra, mis hermanos. Y esto tiene un objetivo en el cuerpo y en la mente del ser humano. Pero quiero preguntarte en esta noche, ¿por qué nosotros, como adventistas del séptimo día, tenemos la reforma pro salud como parte de nuestro mensaje? Vamos a ver algunos de estos textos que de repente nos van a aclarar un poco más. Miren lo que dice la sierva del Señor. El nacimiento de Juan el Bautista había sido anunciado por los profetas y un ángel fue enviado para notificar a Zacarías de su evento. El Dios que hizo al hombre sabía que las más poderosas tentaciones de Satanás serían sobre el punto de ¿qué? Del apetito. Era necesario para él, para Juan el Bautista, tener una dieta simple, poco estimulante, con el fin de prepararlo para cumplir su misión sagrada. ¿Te suena algo eso de cumplir su misión sagrada? ¿Tienes tú una misión? ¿Tiene este pueblo una misión? Ven aquí lo que nos está diciendo la sierva del Señor. Ella está conectando, miren, lo que acabamos de leer. Entendamos, ella está conectando la misión que tenemos con la alimentación sencilla, la alimentación simple. ¡Wow! El Señor no está tratando, mi amigo, mi hermana, no sé si alguna vez has tenido esa impresión, pero quiero decirte esta noche que el Señor no está tratando de ocultar algo bueno de ti. El Señor no te está tratando de que comas lo bueno. ¿Acaso no fue eso lo que le dijo la serpiente a Eva? ¿Estás segura de que el Señor no quiere que comas eso que está allí? ¿No será que te está ocultando algo? ¿No será que la serpiente sigue hablando al pueblo de Dios de la misma forma? Mis hermanos, el Señor está tratando de advertirnos por amor que el pueblo de Dios en los últimos días va a caer por no escuchar la reforma pro salud. Sigamos leyendo, mis hermanos. Miren lo que dice la sierva del Señor. Juan, refiriéndose a Juan el Bautista, fue un ejemplo para los jóvenes en los últimos días. Ojo para los jóvenes y a los que le han confiado verdades importantes y solemnes. Tendrán que aprender la necesidad sobre la negación del apetito para mantener las pasiones bajo el control de la razón. ¿Para qué dice? Para mantener las pasiones bajo el control de la razón. Esto es necesario para que tengan la fuerza mental y la claridad para discernir entre el bien y el mal, entre la verdad y el error. ¡Wow! Quiero ponerles aquí algo en pantalla. ¿Lo ven ustedes allí? ¿Ven esta gráfica? Al lado izquierdo tenemos acá al cerebro del ser humano y dice allí arriba lóbulo frontal. Mis amigos, allí está localizado, si ustedes pueden ver aquí al frente, tenemos algo que se llama lóbulo frontal. Esta parte es la parte racional del cerebro. Hoy el Señor nos está pidiendo que pongamos los poderes altos, quiere decir sobre los poderes bajos, que nosotros que usemos el lóbulo frontal. Ese es el poder superior del ser humano, su lóbulo frontal. El Señor te dio a ti y a mí un lóbulo frontal para que tú razones,
Pero también tenemos en el cerebro algo que se llama el sistema límbico. Y eso está aquí atrás, al costado. Y miren aquí, el sistema límbico está relacionado con la parte emocional del cerebro. O sea, tu lóbulo tiene que ver con la parte racional y el sistema límbico tiene que ver con la parte emocional. Mis hermanos, hoy el Señor nos está pidiendo, te está pidiendo a ti, que pongas tu lóbulo frontal en dominio del sistema límbico, mis hermanos. La razón por la que tienes que hacer esto es para que puedas tener claridad de pensamiento, para decidir entre lo bueno y lo malo y no estimular tu mente. Mis hermanos, los alimentos que comemos, muchas cosas de las que vamos a ver aquí, la comida, el vestido, las modas, las películas, todo lo que estamos viendo estimulan el sistema límbico, te hablan a través de las emociones. Todo esto te está hablando a través de las emociones, para que tú uses la emoción y no la razón. Como habíamos visto en un tema hace un poco que nos habló una persona, ¿verdad? Cuando tú vas a una tienda y quieres comprarte un vestido, una ropa, dices, ¡oh, qué lindo, me la compro! Si utilizas el sistema límbico, la parte emocional, tú vas y te la compras aunque no tengas el dinero. Pero si utilizas la razón, vas a decir, un momentito, ¿tengo dinero para comprar eso? ¿Me voy a endeudar? No, no lo compro. Lo mismo puedes aplicar para la comida, para el vestido, para las modas, para las películas. Utilizar la razón. El Señor nos dice, vengan y razonemos juntos. Miremos otro texto de la sierva del Señor que nos dice. Juan se separó de sus amistades y de los lujos mundanales. La sencillez de su indumentaria, un vestido fabricado de pelos de camello, fue una aguda reprensión para la extravagancia ostentosa de los sacerdotes judíos, así como para la demás gente. Y miren lo que dice ella. Su alimentación completamente vegetariana, de algarrobas y miel silvestre, constituía una reprensión contra la complacencia de los apetitos y la glotonería prevaleciente por donde quiera en su tiempo. Qué interesante, mis hermanos, ¿verdad? Aquí vemos claramente que Juan el Bautista comía completamente comida vegetariana basada en plantas. Recuerden que en la primera parte de esta tarde hablamos y explicamos sobre las langostas que comía Juan el Bautista. ¿Qué dice la sierva del Señor? ¿Eran langostas? ¿Eran animales? Dice, su comida era completamente vegetariana. Eran los algarrobos. Esta alimentación era él la tenía, Juan el Bautista tenía esta alimentación con una decisión racional, mis hermanos. Él había tomado esa decisión de alimentarse saludablemente y desechar la alimentación de su tiempo. Porque él podía haberse ido también al McDonald's a su tiempo, ¿verdad? Pero él dejó todo eso de lado para poner su mente limpia. Mis hermanos, su vida como resultado fue una reprensión para la glotonería, dice la sierva del Señor de sus tiempos, inclusive la forma en cómo él se vestía. Mire más adelante aquí. Dios nos ha mostrado que la reforma de la salud está conectada tan estrechamente con el mensaje del tercer ángel. Está conectado el mensaje de la reforma pro salud con el tercer ángel, así lo dice, como está conectado la mano del cuerpo. En ninguna parte se encuentra mayor causa de decadencia moral y física como el descuido, como en el descuido de este importante tema. ¡Wow! Espero que estés tomando algunas notas en esta oportunidad. Y espero que estés tomando decisiones. Mis hermanos, si somos el pueblo de Israel, hay un pueblo que tiene que levantarse para predicar este mensaje al mundo. Y el Señor nos está diciendo aquí cómo se conecta la reforma pro salud con el mensaje del tercer ángel. Está conectada así como la mano está conectada del cuerpo. Veamos, el primer mensaje del tercer ángel nos dice a nosotros adorar al Creador, al que hizo los cielos y la tierra, porque la hora de su juicio ha llegado, ¿verdad? El segundo mensaje, ¿qué cosa dice? Ha caído Babilonia. Y el tercer mensaje, ¿qué es lo que dice? Mis hermanos, el tercer mensaje nos dice, siguiendo a los primeros dos mensajes, y dijo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibirá, ¿qué cosa? La marca en su frente o en su mano. ¿Qué dice aquí? Quiere decir que si tú adoras a la bestia, recibirás su marca en la frente o en tu mano. Lo que la sierva del Señor está diciendo al conectar la reforma pro salud, nos está explicando aquí que quiere decir que el Señor quiere que nosotros fortalezcamos nuestro lóbulo frontal, mis hermanos. ¿Por qué? Porque es importante fortalecer la razón, actuar con razón y no con emociones. No actuar con el sistema límbico. El Señor quiere que tú protejas tu mente, que llenes tu mente de la palabra de Dios, que te asegures de que tu sistema límbico esté suprimido,
Que el sistema límbico no esté en control, que la emoción no esté en control de las razones. El Señor dice, vengan y razonemos juntos, ¿no es cierto? Porque quiero decirte esto, que al final de los tiempos van a haber muchas, escúchame bien en esta noche, al final de los tiempos van a haber personas que van a tomar decisiones en contra de la lógica. Saben que el sábado es el día del Señor y van a tomar una decisión a favor del domingo. ¿Por qué? Porque su sistema límbico va a controlar a su lóbulo frontal. Van a actuar por emoción. Y entonces la gente recibirá, mis hermanos, la marca de la bestia en su lóbulo frontal. Estarán bajo el poder de Satanás por haber aceptado la estimulación en vez de la razón. ¿Estamos entendiendo este tema, mis hermanos? Dios quiera, oro por ti para que tú también puedas entender esto, mis hermanos. ¿Está teniendo sentido esto que estamos hablando? ¿Esta verdad? Mis hermanos, la reforma pro salud no es no comer carne, no es simplemente no comer productos que tengan origen animal. La reforma pro salud tiene que ver con la marca de la bestia. Si lo estás entendiendo, di amén. Mis hermanos, y se nos ha entregado a nosotros como pueblo de Dios para vivir unas vidas de reproche hacia el mundo, para que nosotros podamos demostrar que somos diferentes. Miren lo que dice la sierva del Señor en el siguiente texto. Vayan conmigo. Leámoslo juntos. Dice, deben verse mayores reformas sobre nuestros hermanos que pretenden estar esperando la pronta venida de Cristo. La reforma pro salud ha de hacer entre nuestros hermanos una obra que todavía no se ha hecho. Hay personas que debieran estar despiertas ante el peligro de comer carne, pero que continúan consumiendo carne de animales, poniendo así en peligro la salud física, mental y espiritual. Y yo sé que el tiempo nos está ganando ya en esta noche. Voy a pasar estas diapositivas porque yo realmente quiero que leamos esta de acá para terminar aquí y vamos a regresar a nuestras preguntas porque ya estamos cerca de terminar esta noche. Quédate conmigo, no te levantes, no te vayas, todavía el tema tiene que resolverse. La providencia divina ha estado impresionando al pueblo de Dios para que abandone las costumbres extravagantes del mundo, se aparte de la complacencia de apetitos y pasiones y adopte una posición firme sobre la plataforma del dominio propio y de la temperancia en todas las cosas. El pueblo dirigido por Dios será peculiar. ¿Qué dice allí? Peculiar. Un pueblo diferente al mundo. Se aceptan las direcciones de Dios, cumplirán los propósitos divinos y someterán su voluntad a la suya. Entonces Cristo morará en sus corazones. Y aquí tengo yo algunos libros que te recomiendo para que tú los leas respecto a este tema. Consejos sobre el régimen alimenticio, consejos sobre la salud, el ministerio médico, mente, carácter y personalidad, tomo 1, tomo 2, ministerio de curación y muchos otros más, mis hermanos. Pero vamos a regresar entonces a nuestras preguntas. ¿Estamos nosotros entonces como iglesia en el control del apetito? No. Vamos a la pregunta número 10. ¿Comemos 2 comidas al día? ¿Ah? ¿Qué cosa? A ver. ¿Por qué el hermano Jeffrey me dice comemos 2? ¿Qué tiene que ver comer 2 comidas al día? ¿Qué tiene que ver con eso? Miren lo que dice la sierva del Señor allí. Vayan conmigo. Miren lo que ella escribe. La hermana Ellen White dice, ella escribe, ¿no? Yo como solo 2 comidas por día, pero no creo que el número de comidas debe servir de prueba. Ok. Si hay quienes se sienten mejor de salud cuando comen 3 comidas, es su privilegio hacerlo. Por mi parte, como solamente 2 comidas al día, he practicado este sistema de 2 comidas diarias durante 35 años. Ok. Antes de que ustedes apaguen su computador y empiecen a hablar de que el hermano Jeffrey se volvió muy radical, ¿no es cierto? Antes que empiecen a apagar su teléfono, o donde estén mirando, mis hermanos, y se estén preguntando por qué traemos este tema de 2 comidas al día. ¿Recuerdan ustedes al tipo y al antitipo? ¿Cuántas veces le traían comida a los siervos a Elías? ¿Recuerdan? 2 veces al día. Y la sierva del Señor nos dice a nosotros que hay un paralelo muy interesante entre el Elías del pasado y el Elías de hoy. Estos son unos paralelos muy hermosos. Yo personalmente como 2 comidas al día. Lo hacemos así en casa, ya lo venimos haciendo por muchos años. Trabajo en construcción. Y realmente sí, a veces una tarde tengo un hambre y me como de repente una fruta. Pero mis hermanos, créanme que es suficiente y la sierva del Señor nos da unas guías inclusive de cómo instruir a los niños a comer 2 comidas al día. Continuemos. Vayamos nuevamente a nuestro examen, ¿verdad? ¿Comemos 2 comidas al día? ¿Como pueblo se está enseñando? No. Número 11. Mantenemos una alimentación simple.
¿Estamos como pueblo de Dios manteniendo una alimentación simple? La respuesta es no, porque vemos todos esos buffets que se hacen en nuestras iglesias, en las reuniones, reuniones de líderes, reuniones de hermanos, cuando nos reunimos como familias. Mis hermanos, no mantenemos una alimentación simple, no. Estamos como iglesia, estamos reprendiendo abiertamente a los reyes y gobernantes. No, mis hermanos, aquí quiero de repente expandir un poquitito. En la iglesia de hoy en día, quizás podemos ver, mis hermanos, a uno o dos o tres, de repente a una docena de predicadores, como los que se van a presentar hoy día, esta semana, aquí en este programa que les recomiendo que no se los pierdan. Vemos quizás a una docena de predicadores de nuestra iglesia que están amonestando a los reyes de esta tierra. Pero mis hermanos, aquellos que están haciendo esta labor, este trabajo, están bajo una tremenda presión que viene de la misma iglesia. Están siendo llamados alarmistas, fanáticos, que están predicando un mensaje de odio, incitando de repente a otros, ¿no es cierto? Y se les dice que le bajen el tono, por favor, habla más bajito. Así como lo hacen muchas de las iglesias evangélicas, bajito. Me van a disculpar, mis hermanos, pero eso no es suficiente. El pueblo de Elías tiene el mensaje de Elías del pasado, el mensaje de Juan el Bautista. Sigamos. Número 13. Estamos llamando al mundo a la iglesia. Estamos llamando como iglesia al mundo y a la iglesia al arrepentimiento. ¿Estamos? Quiero darle aquí de repente una nota de sí y no. Vemos que en algunos lugares del mundo sí se está predicando el mensaje del arrepentimiento, mis hermanos. Hay muchos predicadores quizás que sí lo están haciendo. Y estamos quizás a medio camino, así que quiero darle aquí de repente un sí y no. Número 14. ¿Estamos predicando la justificación por la fe? Definitivamente no. ¿Y por qué no? Yo digo que no, mis hermanos, porque a mí me toca viajar a diferentes lugares, predicar en diferentes iglesias, me invitan para hacer escuelas sabáticas, hacer predicaciones. Y cuando tengo la oportunidad de interactuar con las personas, pregunto, ¿y qué es justificación por la fe? Y la respuesta es casi cero, mis hermanos. Casi nadie sabe qué es justificación por fe. Antes todo el mundo lo sabía, pero desgraciadamente no se sabe por qué no se está predicando. Número 15. ¿Estamos predicando como iglesia sobre los testimonios directos y llamando al pecado por su propio nombre? Miren, qué tremendo es esto, ¿verdad? Miren, mis hermanos, sí y no. Hay un rechazo a los testimonios en muchos lugares, ¿verdad? Pero recuerden, la sierva del Señor nos dice que cuando se predica el testimonio directo, se levantará la persecución. Y hoy en día no hay persecución. La iglesia está durmiendo. Y espero que tú no te estés durmiendo en este momento. Espero que no te estés durmiendo porque el Señor tiene un llamado para ti esta noche. Mis hermanos, pero quiero decirte que hoy en día he estado viendo a grupos de jóvenes que se están levantando. Estoy observando a grupos en WhatsApp, en Zoom, en Internet, en todos los medios que están utilizando y están empezando a predicar el testimonio directo. Eso realmente me alienta. Eso te alienta a ti, ¿verdad? Amén, mis hermanos, porque el Señor está despertando a su pueblo. Gloria a Dios. Vamos a seguir viendo aquí. Yo les voy a dar aquí un sí y no, porque algunos sí lo están haciendo. Número 16, y ya vamos a terminar con esta prueba. Estamos cerca de terminar. Miren, número 16, ¿como iglesia creemos toda la palabra de la profeta del Señor? Me pasaría mucho rato expandiéndome aquí, mis hermanos, pues desgraciadamente no. Se rechaza los escritos del Espíritu de Profecía abiertamente en muchos lugares. Inclusive se los ataca. Hay lugares en muchas conferencias y divisiones en la faz de la tierra donde está prohibido hablar del Espíritu de Profecía. Cuando llegas, en algunas oportunidades, llegas y te dicen, aquí se habla solamente la Biblia, no el Espíritu de Profecía. Así que, ¿estamos nosotros como remanente, como este tercer Elías, como iglesia, creyendo toda la palabra del Espíritu de Profecía? No. No, mis hermanos. Número 17. ¿Hemos restaurado la verdadera adoración? ¿Qué quiere decir hemos restaurado la verdadera adoración? Así como la restauró Elías, como la restauró Juan el Bautista. Mis hermanos, la respuesta es no. ¿Saben por qué puse allí un no? ¿Han notado el tipo de adoración que estamos teniendo en nuestras iglesias? ¿Han notado la música que está entrando en nuestras iglesias? ¿La vestimenta que está entrando en nuestras iglesias? Tenemos iglesias ahora donde es tan normal usar aretes, joyas, alhajas,
faldas, minifaldas. Mis hermanos, si nosotros debemos ser el Elías de hoy, si nosotros debemos ser el Juan el Bautista, si nosotros debemos ser ese tercer Elías, debemos amonestar con amor, con el amor de Cristo a aquellos que están en el error, y no debiéramos permitir esos nuevos elementos que están entrando a nuestras iglesias. Mis hermanos, eso simplemente excita el sistema límbico, la emoción, ¿lo recuerdan? Nuestro sistema límbico está siendo incitado por todas esas cosas. Esa música que se escucha, ese llamado simplemente para hacerte llorar. Mis hermanos, al día siguiente pasó todo y no tomaste ninguna decisión. El Señor te habla y te habla a través de tu lóbulo frontal, a través de la razón. Déjenme decirles que ir a la iglesia no es un tema simplemente de estimulación, de emociones. Ir a la iglesia es un tema de usar el lóbulo frontal, de una actividad racional. El Señor nos dice, ven y razonemos juntos. ¿No nos dice así en su palabra? Y hoy estamos, mis hermanos, recibiendo estimulación en nuestro sistema límbico en vez de tener una adoración racional. Y eso está pasando en nuestras iglesias. Volvamos aquí a nuestro examen. Número 18. Le decimos como iglesia a la gente que escoja la verdad. Bueno, le voy a poner aquí quizás un sí. Miren, y quiero decirles que le pongo un sí porque yo creo que si como iglesia estamos a nivel mundial diciéndole a la gente que guarde el sábado, que el sábado es el día del Señor. Y créanme que estoy tratando de ser generoso, estoy tratando de ponerle estrellitas verdes donde se pueda, pero es bien difícil. Así que vamos al número 19. ¿Estamos orando por el derramamiento de la lluvia tardía? La respuesta es no. Quizás se hace una campaña una vez al año, 2 veces al año, pero no como debiéramos estar haciendo, como lo hicieron los discípulos, rogando, trabajando diligentemente por este evento. No lo estamos haciendo, mis hermanos. Número 20. Estamos usando una vestimenta sencilla. Tremendo. ¿Recuerdan cómo se vestía Juan el Bautista? ¿Qué es lo que estamos observando en nuestras iglesias, especialmente los jóvenes y ahora inclusive hasta los adultos, mis hermanos? Parece una pasarela de carpeta roja, de esas del Oscar, como se ve en el mundo cada sábado. Bueno, antes de la pandemia, ¿verdad? Mis hermanos, ahora vemos que se presentaban allí en las puertas de las iglesias con los lentes arriba, con esos peinados ostentosos, con aretes aquí, con pinturas acá, con las minifaldas, con los tacones. Mis hermanos, parece un desfile de modas del mundo. Pregunta lo que estamos viendo acá esta noche. ¿Estamos usando vestimenta sencilla? ¿El pueblo de Israel está usándola? Mis hermanos, no. Vamos con las últimas preguntas aquí. Quedan muy pocas. ¿Estamos listos para morir como mártires? ¿Así como murió Juan el Bautista? No, mis hermanos. ¿Estamos preparando un lugar fuera de las ciudades? Uy, ay, ay, aquí sí vienen problemas serios, ¿verdad? Estamos preparando un lugar fuera de las ciudades. ¿A dónde escapó Elías, el primer Elías? ¿Recuerdan cuando fue amenazado por Jezabel? ¿A la ciudad? No, fue al desierto, ¿verdad? ¿Dónde creció y vivió Juan el Bautista? ¿En la ciudad? No, mis hermanos. He aquí la voz que clama, ¿en dónde? En el desierto. Mis hermanos, vamos a ver esto realmente como un momento. Vemos estos paralelos. Mis hermanos, Dios ha dado un mensaje a su pueblo para que esté en el campo, para que cumpla el mensaje de Dios. El mensaje de la salida del campo no tiene que ver con salir huyendo ni escapando por la ley dominical, mis hermanos. Hay un plan de Dios que el Señor ha dado, y lo ha dado hace mucho tiempo. La sierva del Señor escribió, y créanme, nunca fue el plan de Dios que vivamos nosotros en las ciudades. El Señor tiene un plan para cómo quiere evangelizar este mundo, y ha dicho, todos los que quieran evangelizar a las ciudades deben vivir fuera de las ciudades. Es más, la sierva del Señor dice, nadie que viva en las ciudades va a amonestar a otro que está en las ciudades. No es que estamos esperando un momento para salir. El Señor quiere que su pueblo viva fuera de las ciudades, que viva en la naturaleza, que sea autodependiente y que de allí evangelice las ciudades. No es tampoco ir a esconderse a las montañas ni a las cuevas. Mis hermanos, ¿sabían que si tú hablas de este tema, de salir al campo, de vivir en el campo, de vivir de acuerdo al plan de Dios que el Señor nos ha dado, te van a llamar fanático hoy en día? Pregunta para ustedes en esta noche. ¿Estamos preparando un lugar fuera de las ciudades? No, mis hermanos, no. ¿Estamos como iglesia listos para ser encarcelados por predicar la verdad? Déjenme decirles que, mis hermanos, hoy en día, nuestro pueblo no se está preparando para este evento.
No nos estamos preparando, no estamos preparando a nuestros hijos ni a nuestros jóvenes para este evento. La respuesta es no. Número 24, ¿somos muy celosos por el Señor y su iglesia? La respuesta es no, mis hermanos. Déjenme decirles que cuando predico este mensaje en diferentes lugares tengo la oportunidad de conversar con muchas personas que escuchan estos mensajes y luego me llaman y me dicen, hermano, esto nunca lo había escuchado. O algunos nos dicen, esto lo escuché hace mucho tiempo, pero ya no se predica. ¿Por qué, hermano? ¿Estamos siendo celosos con las verdades que tenemos? No, mis hermanos. Y este quizás es el último punto. Miren, ¿estamos listos como iglesia para perder todo lo que tenemos por el Señor? ¿Estamos listos? No, mis hermanos. Saben, inclusive dentro de nuestras iglesias hay mucha gente con dinero que de igual forma sigue pensando que todavía hay tiempo para poder seguir acumulando más riquezas, más carros, más casas. Mis hermanos, ¿qué es lo que nos dijo la sierva del Señor cuando hablamos al inicio? Deberíamos empezar a dejar ya nuestras cargas, nuestros paquetes. Mis hermanos, deberíamos empezar a simplificar nuestras vidas. Pero sin embargo, lo que vemos hoy en día es simplemente dentro del pueblo de Dios es aumentar los negocios, comprar más casas. Mis hermanos, muchos de nuestros mensajes están enfocados no en el mensaje de los tres ángeles, sino están enfocados en ese mensaje de la prosperidad que se está dando hoy en día, ¿verdad? Así que ahí tengo que ponerle un no. Desgraciadamente. Ahora quiero, y ahora sí, quiero que tomen un segundo. Hemos terminado este examen. De aquí les voy a presentar la realidad del Elías de este tiempo. Nuestra realidad, mis hermanos. Quiero que miren aquí conmigo en pantalla. Quiero que vean realmente cuál es nuestra realidad. Voy a poner aquí en pantalla, aquí como lo ven allí, tengo las 25 preguntas que he presentado en esta noche. ¿Verdad? De la 1 al 25, están todas aquí las preguntas. Y después tienen 3 columnas acá. ¿Las ven? ¿Ven estas 3 columnas? La primera representa al Elías, al primer Elías, la segunda a Juan el Bautista y la tercera al remanente. Vamos a poner los resultados. Si estas preguntas se las hiciéramos al primer Elías, ¿cómo se haría? ¿Qué resultado tendría? Todo verde. ¿Lo pueden ver ustedes? Si le hiciéramos a Juan el Bautista, ¿cómo sería el resultado? Todo verde. ¿Lo pueden ver? Ahora, si se la hacemos al remanente, ¿cuál es el resultado nuestro? Miren. ¡Wow! Qué triste, mis hermanos. Cuando yo hice este estudio, por primera vez, vi claramente por qué el Señor dice que nosotros somos la iglesia de la Odisea. Aquí pude entender por qué nosotros somos ese pueblo que dice que es rico, que se ha enriquecido. Pero miren el examen que tiene. Por eso el Señor dice que somos tibios. Solo quiero terminar en esta noche con un par de textos para terminar. Yo sé que muchos están cansados y tienen de repente que elaborar mañana. Y voy a terminar con un par de textos aquí. No hay uno entre 20 de los que tiene buena fama entre los adventistas del séptimo día que esté viviendo de acuerdo con los abnegados principios de la palabra de Dios. ¿Cuántos hay? No hay uno entre 20. A eso es lo que le llamo yo, mis hermanos, el oro de Elías. En la Biblia, en el Apocalipsis, en el capítulo 3, en el Apocalipsis, en el verso 14 en adelante, se habla sobre el oro de Elías. Es la Odisea, mis hermanos. El ángel dice, y escribe al ángel de la Odisea, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compres, que dice, oro refinado en fuego, el oro de Elías, mis hermanos. Por eso llamamos a esta parte el oro de Elías, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor le da una promesa a su pueblo. He aquí yo vengo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén, mis hermanos. El Señor le da una promesa a aquel que venciere.
Le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Si el Elías de hoy estuviese vivo, y con esto vamos a terminar, mis hermanos, ¿qué música escucharía? Si el Elías de hoy estuviese vivo, ¿qué novelas le gustaría ver? ¿Vería novelas? Si el Elías de hoy estuviese vivo, ¿miraría películas? Esas películas que hay en Hollywood, todo el tiempo que se están pasando. Si el Elías de hoy estaría vivo, ¿qué bebidas alcohólicas tomaría? ¿Saben ustedes que a veces hasta en la iglesia adventista he escuchado que dicen que está bien tomar un vasito de vino, solo un poquito? ¿Tomaría? Si el Elías de hoy estaría vivo, ¿cómo invertiría su dinero? Si estaría vivo, ¿qué música permitiría en su iglesia? En sus audífonos, ahora que tan de común están todos esos aparatos para los oídos, ¿verdad? ¿Qué música pondría en su cerebro? Si el Elías de hoy estaría vivo, ¿qué ropa usaría para ir a la iglesia? Mis hermanos, la situación del Elías va a cambiar. Miren lo que dice la sierva del Señor. Termino con 2 textos. Vi que la iglesia está en una condición más peligrosa de lo que nunca había estado. El zarandeo debe suceder para purificar la iglesia. Los predicadores no deben tener escrúpulos para predicar la verdad tal como se encuentra en la palabra de Dios. Dice que le deben echar agüita ahí. Dice, no deben de tener escrúpulos para predicar la palabra, tal como se encuentra en la palabra de Dios. Dejad que la verdad corte y sea directa. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia, dice el Señor. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad ser diligentes, ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en la paz. Mis hermanos, este es un mensaje de Dios. Y quiero llamarte, hacerte un llamado en esta noche. Hermano mío, hermana mía que estás allí, amigo o amiga que te has conectado en esta noche. Quiero decirte que este es un mensaje de Dios para su pueblo. Del Dios de Israel para los hijos de Israel. Este es el Dios de Israel, mis hermanos. Y tú eres el pueblo de Elías. Mis hermanos y mis hermanas que están aquí en esta noche. Ese eres tú. Ese soy yo. Y el Señor te dice, por favor, compra del Señor oro refinado en fuego. Compra el oro de Elías y deja de jugar con tu vida eterna. Que Dios te bendiga. Vamos a terminar con una oración y vamos a sellar la decisión que tú estás tomando en este momento en tu casa. Y te invito al día de mañana que continúes con los temas que vamos a seguir presentando. Vamos a ponernos de rodillas donde quiera que tú encuentres para que el ángel que está anotando nuestras decisiones anote en el libro de los cielos nuestra decisión de comprar ese oro que necesitamos. Arrodíllate si puedes conmigo. Amante Padre que estás en las alturas de los cielos, en esta tarde, Señor, hemos abierto tu palabra. Hemos visto también nuestra condición. Te ruego, Señor, que este mensaje quede grabado en nuestros corazones, en nuestras mentes. Y si hemos sido muy ligeros, hemos sido muy despreocupados con tu palabra, con el mensaje, con la responsabilidad que como pueblo, Señor, Elías de este tiempo tenemos, te pedimos perdón. Pero pedimos, Señor, que tú con tu Espíritu Santo entres a nuestros corazones y cambies todo lo que tiene que ser cambiado. Que limpies todo lo que tiene que ser limpiado, Señor. Y que nos otorgues ese oro que necesitamos, puro y refinado en fuego, Señor. Ayúdanos a ser ese pueblo que va a predicar estos mensajes al mundo. Ven pronto, Señor. Pedimos por tu lluvia, su lluvia tardía, por el derramamiento de tu Espíritu Santo, Señor. Y bendice a cada una de las personas que se ha conectado esta noche y a aquellos que escucharán este tema también en el futuro. Señor, quédate con todos nosotros y ayúdanos en esta semana, Señor, a tener un reavivamiento contigo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame.
transforma.